Hola, ¿cómo están? Como ya habrán visto, en esta oportunidad les traigo un ejercicio de análisis dimensional, en donde no solamente lo desarrollaremos, sino también pues estaremos viendo lo que es la teoría de este tema muy importante en la física. Vamos a empezar. El ejercicio nos dice lo siguiente: ¿qué dimensiones debe poseer la constante k en la siguiente expresión para hacer correcta la ecuación? La ecuación es la que ven ustedes acá, ¿no? E es igual a un medio de m por v al cuadrado más m por g por h más f por d al cuadrado por k, donde nos dicen además que m es la masa, g es la aceleración, f fuerza, h y d son las distancias. Para la solución, pues vamos a colocar acá la ecuación, ¿sí? Y debemos leer nuevamente el enunciado que nos dice que la ecuación debe ser correcta, ¿no? Es decir, nos piden las dimensiones de la constante k para que la ecuación sea correcta. Al referirnos que la ecuación sea correcta, quiere decir pues dimensionalmente, ¿no? Esta ecuación debe ser dimensionalmente correcta. Y ahí donde entramos a ver la teoría, debido a que una ecuación va a ser dimensionalmente correcta solamente si es homogénea. Ahora, ¿qué quiere decir que una ecuación sea homogénea? Pues que los términos deben tener igual dimensión, ¿correcto? Entonces, para que una ecuación sea dimensionalmente correcta, esta ecuación debe ser homogénea, es decir, los términos deben tener igual dimensión. Esto es debido al principio de homogeneidad en el análisis dimensional, que es uno de los criterios que debemos tener en cuenta para resolver estos ejercicios, ¿no? Ahora, tú te preguntarás, ¿quiénes son esos términos de igual dimensión? Muy bien, recuerda que al ser una ecuación va a haber una igualdad. Esta igualdad pues va a separar dos miembros, ¿no? Un miembro a la izquierda y el otro a la derecha, ¿sí? Y los términos precisamente son aquellos que están separados por la adición y la sustracción. Por ejemplo, el e vendría a ser un término, toda esta expresión debe ser otro término, esta expresión junta forman otro término y lo de aquí es otro término. Pues no, muchas veces solemos confundir, por ejemplo, que el m es un término y el g por separado es otro término. No debe ser así. M, G y H forman un solo término debido a que está separado pues precisamente por la adición y sustracción. Entonces, cada vez que veas sumas o restas dentro de este tema de análisis dimensional, podemos decir que para que se puedan sumar o restar dichas magnitudes deben tener la misma dimensión, ¿sí? Es lógico, pues por ejemplo, esto se comprueba pues básicamente cuando tú tienes un tiempo, ¿no? Por ejemplo, de 5 horas, tú no le puedes subir o sumar una masa, ¿sí? Cuando tú tienes, por ejemplo, una longitud, tú no le puedes sumar un peso, debido a que pues eso es absurdo. Para que se puedan sumar o restar dos magnitudes, ¿no? Esas cantidades pues deben tener la misma dimensión, esas magnitudes deben ser dimensionalmente iguales, ¿sí? Es decir, la ecuación debe ser homogénea. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Debido a que estos son los términos, esos términos deben tener igual dimensión para que la ecuación sea homogénea y para que sea dimensionalmente correcta. Entonces, la dimensión de E va a ser igual a la dimensión de todo ese término y también va a ser igual a la dimensión de todo este término e igual a la dimensión de f d al cuadrado por k. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué era lo que nos pedían? El k. ¿Dónde se ubica el k? Obviamente necesitamos obligatoriamente este término. ¿Con quién igualaríamos a este término? Podemos igualarlo con e, podemos igualarlo con un medio de mv cuadrado o podemos igualarlo con mgh. Con e no lo podemos igualar porque no nos dan como dato quién es e, qué magnitud representa. Con esta expresión, pues faltaría el v, ¿sí? El v no lo podemos asumir como velocidad porque no nos dan el dato, ¿sí? Entonces tienen que dar necesariamente el dato en el ejercicio para poder, digamos, ver qué magnitud representa. Lo único que quedaría es igualarlo, pues, ¿a quién? Obviamente a MGH, porque acá está, mira, M, G y H, que señala precisamente a la magnitud que representa. Entonces vamos a igualarlo estos dos términos, ¿correcto? Entonces decimos que f de al cuadrado k, su dimensión de todo esto es igual a la dimensión de m por g por h. Sabemos por propiedad de análisis dimensional que al momento de ya trabajar con las dimensiones, podemos trabajarla como una expresión algebraica. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tenemos la fórmula x igual a por b por c, nosotros al sacar la dimensión de x decimos que es igual a la dimensión de a por b por c. Y cuando tenemos una multiplicación, pues la dimensión va a afectar a cada magnitud, ¿no? Por ejemplo, la dimensión de a por la dimensión de b por la dimensión de c. Es lo que vamos a aplicar acá. Tenemos toda esta multiplicación y la dimensión quedaría afectando a cada uno. Dimensión de f por dimensión de d cuadrado por dimensión de k es igual a la dimensión de m por la dimensión de g por la dimensión de h. Por lo tanto, ahora tenemos acá un cuadrado, ¿no? También lo trabajamos como una expresión algebraica y tú recuerdas tu propiedad, que si tenemos la fórmula, por ejemplo, x igual a elevado a la n, esto al sacar dimensión nos va a quedar igual a la dimensión de a
Todo esto elevado a la n. Entonces, el cuadrado puede salir de la dimensión, ¿sí? Quedando dimensión de f por dimensión de d al cuadrado por dimensión de k es igual a la dimensión de m por la dimensión de g por la dimensión de h. Por cuestiones de espacio vamos a trabajarlo acá. Esto fue lo que nos quedó. Entonces, como nos piden k, tenemos que despejar este k, ¿sí? Ponemos dimensión de k sería igual a ¿cuánto? Esto queda aquí por álgebra y todo esto pasa a dividir. Pues recuerda tu tablita, pues, ¿no? De magnitudes fundamentales y algunas magnitudes derivadas. Por ejemplo, tenemos m es la masa, aquí la masa, su dimensión va a ser m mayúscula, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, que g es la aceleración y la aceleración la vemos en las magnitudes derivadas como lt a la menos 2. H viene a ser una distancia. Todo lo que sea distancia, todo lo que sea altura, ¿no? Vienen a ser o vienen a representar la magnitud de longitud. Entonces, la distancia, su dimensión debe ser L. La fuerza, ¿no? La tenemos acá, mlt a la menos 2, pero precisamente colocaba acá la fórmula de la fuerza también por si acaso te olvides, ¿no? Una forma de determinar la dimensión de una magnitud es sabiendo la fórmula. Si sabemos que la fuerza es masa por aceleración, entonces acá tenemos la masa que es m y acá tenemos la aceleración. Multiplicamos las dos y nos queda que la fuerza es mlt a la menos 2. Pero si nos aprendemos directamente que la fuerza, su dimensión es mlt a la menos 2, simplemente la colocamos directamente. ¿De qué venía a ser? Una distancia también, por lo tanto la dimensión es L. Reemplazamos todos esos datos ahí y nos va a quedar m por la aceleración que es lt a la menos 2 por h que es L. Sobre F, que vendría a ser la fuerza, la dimensión es mlt a la menos 2. Ojo que esto es m por L por t a la menos 2, ¿sí? Y D, que es una longitud, estaría elevado al cuadrado. Simplificamos ahí, vemos que m con m tienen los mismos exponentes, por lo tanto se pueden anular. L con L también está en el numerador y en el denominador, de igual manera se pueden anular. T a la menos 2 igualmente, y nos va a quedar simplemente la dimensión de k es igual a L a la menos 1. ¿Por qué L a la menos 1? Porque recuerda que te quedó L sobre L al cuadrado, acá te quedó la unidad y acá te quedó 2. División de bases iguales, restamos los exponentes. 1 menos 2 menos 1. Esa sería la respuesta a este ejercicio. Por lo tanto, nos vamos a las alternativas y sería la alternativa B, L a la menos 1.